noches a todos, noche de martes en M20, acá estamos continuando la semana con muchísima información. ¿Cómo estás, Marian? ¿Cómo va todo por ahí? Sí, Santo, ¿cómo andás? Saliste de la ducha hace un rato, te veo con el pelo mojadito. Se llama efecto mojado. Te queda divino. No quería secarme. Pero a ver, nosotros hablamos ayer lunes un poco de la vuelta tuya. Desde casa. Claro, nosotros ayer hablamos un poco de la vuelta tuya a la peluquería, ¿no? Que después de... Claro. Contábamos un poco lo que te pasaba personalmente con tu peluquero. ¿Y eso está bien después de haberte peinado y arreglarte el pelo, bañarte o no tenés que esperar un tiempo? No, está perfecto. Pasa que ahora, como les decía, tengo efecto mojado, no le di tiempo ni a secarse para hacer ya el programa. No, estamos en casa, chicos. Nosotros también estamos trabajando desde casa. Ni me miren de la cintura para abajo porque estoy en pijama. Mí tampoco, Es más, el otro día estabas con la remera de Racing abajo del suéter. Sin duda, estabas con la remera de Racing escondiéndola y ni te cuento de acá cómo termina acá. El ombligo más o menos que me veo ahí en la cámara hasta abajo, no se habla. Bueno, tenemos mucha información, Dante, como siempre, hablando de lo que es el coronavirus, de cómo impacta en los diferentes municipios, de las cifras muy preocupantes de esta semana. Nosotros ayer, lunes, te comentábamos que era clave esta semana porque queríamos ver un poco si efectivamente, como decía la provincia de Buenos Aires a fines de la semana pasada, la curva empezaba un poquitito a insinuar que se estaba mesetando, que inclusive nosotros hablábamos que la semana pasada en números absolutos y también relativos fue una semana de las que mejor anduvo en comparación a los últimos 2 meses, la semana pasada. Pero ahora estamos viendo un poco los datos y están realmente las cifras dando todavía señales muy preocupantes de Argentina, lo que sucedió ayer, lo que sucedió hoy, con una curva en la provincia de Buenos Aires que cada vez se empina más comparada con la capital federal. Y por ejemplo, los últimos 10 días, los municipios que más han registrado casos son los municipios más pobres del conurbano, sobre todo del segundo y tercer cordón del conurbano. Recordemos que son como anillos. Ahí, Marian, comienza a reflejarse también, ¿no?, las cuestiones de infraestructura, las condiciones en las que vive la gente también, que eso implica mucho cuando uno dice, bueno, aislamiento domiciliario. Bueno, pero ¿cuántas habitaciones hay en la casa? ¿Hay condiciones como para que esa familia pueda estar realmente aislada? La realidad es que este virus y todas las medidas que hay que tomar son muy difíciles cuando hablamos de familias que viven muchas muy hacinadas. Sin dudas, eso se llama densidad, ¿no? La famosa densidad poblacional, y por eso en Europa los países más complicados del mundo han sido las ciudades donde vive mucha gente en pocos metros cuadrados y sobre todo gente adulta, ¿no? Gente etaria muy grande, que es donde más afecta el virus. Recordemos que el promedio de edad Argentina es entre 72 y 73 años. Y por eso ahora le están poniendo un foco o un ojo muy riguroso a ver lo que sucede, sobre todo en los geriátricos del segundo y tercer cordón del conurbano, porque hay realmente muchísimos inconvenientes. El propio gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a decir que en el primer cordón del conurbano, recordemos que es un cordón del conurbano, digo porque muchas veces con el tema del AMBA, que tuvimos que empezar a saber que somos un gran conglomerado entre la capital federal y los 28 municipios que hay en el conurbano, ahí hay 3 cordones. El primer cordón es el primer anillo que rodea la capital federal, después hay otro anillo más y un tercer anillo más alejado. Ese segundo y tercer cordón, que son los últimos 2 anillos, son donde ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice que están más complicados con el tema de los contagios. Y por ejemplo, en los últimos 10 días, los que más aumentaron es Pilar, donde estuvo el propio presidente de la Nación, el municipio de todo el conurbano que aumentó, que tuvo el mayor aumento, la mayor suba en la cantidad de contagios, fue Pilar, con arriba del 40%. Repito, Pilar, donde ayer el propio presidente de la Nación estuvo inaugurando algunas obras. También Malvinas Argentinas, 35% con
un ratito vamos a hablar de Malvinas Argentinas, Tigre 24% y José Cepaz. Son los municipios más complicados de la zona norte, se podría decir la zona oeste, del segundo y tercer cordón del conurbano, donde la provincia dice que va a continuar la mayor cantidad de casos. Y repito, con los números de ayer y los números de hoy, no solo de la cantidad de infectados, sino con la cantidad de muertos, vamos a tener una semana muy complicada comparada con la anterior, que la anterior quizás los números no fueron tan graves como venía sucediendo, porque hubo un día menos, que parece poco, pero es muchísimo. El día menos fue el día lunes, claro, de carga de datos, que es el otro gran tema, día feriado, ¿no? Pasado 17 de agosto. El día lunes, el 17, que fue el día de la gran marcha. Y está el otro gran tema. El otro gran tema es el tema de Carlos Camburián. Carlos Camburián. Bueno, metiéndonos justamente, Marian, ahí en Malvinas Argentinas, Carlos Camburián, el doctor que está reemplazando al director de este hospital en Malvinas Argentinas, que se encuentra en terapia intensiva. Sus declaraciones fueron realmente muy, muy duras. Es lo que nosotros, Santo, venimos hablando. Y venimos alertando hace tiempo y no veíamos directores de hospitales públicos que salían a decir. Entonces nosotros como periodistas nos llega la información, hablamos con los funcionarios, hablamos inclusive con muchísimos médicos y nos remarcaban algo que el propio Camburián es el primero que salió a remarcar o a admitir que muchísimos siempre ha sido muy sincero, colapsados. Es uno de los médicos que siempre ha sido muy sincero con respecto a la situación, ¿no? Siempre sincero, pero no, todos le pedíamos datos. Hasta inclusive, yo he hablado con él varias veces y hemos hecho un montón de notas. Como decís vos, es uno de los que ponía en duda, por ejemplo, el tema de que si los muertos son realmente lo que está sucediendo, si la cifra de muertos, que decir, son las reales y la de contagios. Él desde hace tiempo viene diciendo que por un problema de carga de datos, él no dice que hay malintención, malicia, tratar de ocultar muertos. Dice que eso no pasa, pero sí lo que pasa es que hay muchas deficiencias, errores, irregularidades en las cargas de datos. Cosa que un poquito vimos ayer y hoy, ¿no? Con la cantidad de muertes están anunciando, a pesar que, repito, que la provincia de Buenos Aires dice que, o venía avisorando, como esta semana estábamos empezando a encontrar el pico, empezando a bajar, cosa que evidentemente no está sucediendo, si en la capital federal se ve una curva un poco más amesetada. ¿Qué dice Carlos Camburián? Repito, el director del Hospital de Traumas y Emergencias de Malvinas Argentinas. El director, que es ahora, hace unas semanas, está trabajando siempre como subdirector, y ahora es un director itinerante porque el director está en terapia intensiva con coronavirus. Dice varias cosas. Dice, por ejemplo, que se tardó tanto en hacer testeos para después ir a buscar los casos. Se llama la trazabilidad. Vos haces un testeo y vas a buscar los contactos estrechos del contagiado y los aislás rápido para hacer la famosa cuarentena inteligente. Esto es lo que hicieron todos los países del mundo, que les fue bien. Hicieron eso, un seguimiento muy rápido de los casos y testeos masivos. Cosa que en la Argentina no se hizo. ¿Por qué? Porque llegamos tarde. En lo que fue la política del gobierno nacional y también de la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que fue la primera medida del 19-20 de marzo de arrancar la cuarentena, que estuvo bien en tiempo, pero la forma estuvo mal. Porque la realidad es que conjuntamente con la cuarentena, muchos decían que deberían salir el gobierno rápidamente a testear. Hoy la Argentina es el tercer país del mundo con menos testeos. En el mundo hay 198 países. Argentina está muy rezagado en la cantidad de testeos y las consecuencias se están viendo ahora. Una cuarentena que es la más larga del mundo y que el gobierno está un poco perdido. ¿Y qué dice Camburián? Dice, en nuestro hospital tienen que venir a verlo, porque cuando me hablan de el R0 debajo del 1, que es la cantidad de personas que puede contagiar un infectado, el famoso R0 que debería estar abajo de 1 para estar bien, en la provincia de Buenos Aires está muy por encima de 1, en la capital federal está más o menos cerca de 1, dice Camburián que ya es tarde, que digamos, ya no se puede hablar ni de R0, no se puede hablar tampoco de salir a testear, tampoco se puede hablar de aislar.
Sí, sí, fue muy crítico Marian con la situación. Él dijo que realmente el coronavirus en Argentina está en una situación realmente grave, que hay una mezcla, principales palabras, ¿no? Una sensación mezclada de bronca, preocupación, agotamiento y tristeza. Refleja fuertemente el ámbito de la salud, el ámbito de los médicos, cómo están atravesando esta situación muy complicada. Y además fue muy crítico con la infraestructura hospitalaria, con la infraestructura en medicina de nuestro país, que sabemos que ya viene desde hace tantos años deteriorada. Bueno, y además lo importante es que es el primer director que te dice, venga a mi hospital para corroborar lo que yo digo. Hospital público de Malvinas Argentinas, dice que estamos colapsados. Él dice que, por ejemplo, el gobierno nacional, entre las cosas que se hizo mal, que no salía a testear, no se dieron los instrumentos necesarios para poder cuidar a los médicos. Y hoy, aunque agreguen algunas camas, que él mismo dice que las camas que se agregaron fueron pocas, repito, cámaras que se agregaron no fueron muy pocas en comparación a otros países, dice que hoy no hay médicos que puedan llevar a cabo los cuidados en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque se contagiaron y porque hoy están cumpliendo cuarentena o están internados. No hay personal. O sea, ¿por qué dice eso este director del Hospital Público de Malvinas Argentinas? Porque no hubo en su momento, no se compraron y no se distribuyó material para que los médicos puedan trabajar seguros y no contagiarse. Y él mismo dice cosas muy interesantes. Él mismo dice, muchas de las cuestiones relacionadas con el contagio, fuimos nosotros vectores, los médicos fuimos vectores. Nosotros contagiamos a la gente. Es el primero que lo dice. Y muchas veces es muy bajo, porque obviamente hay que salir a aplaudir a los médicos, hay que salir a agradecerles todo el esfuerzo que están haciendo. Son héroes realmente en muchísimos casos. Ahora, la realidad es que acá tenés un director que te dice, nosotros fuimos muchas veces los culpables de contagiar. ¿Por qué? Porque queríamos trabajar, queríamos atender y no teníamos condiciones y demás, porque no teníamos los insumos. Bueno, y además el director lo que está remarcando, que son entre las cosas, repito, alguien que está ahí, que está en la primera línea de batalla, que dice que, por ejemplo, él no entiende y es muy crítico de lo que es la comunicación y el organigrama que se debería tener entre los diferentes hospitales, efectores de salud, tanto públicos como privados. ¿Por qué remarca esto? Porque dice, tenemos muchos hospitales, lo dice el director de un hospital público, que están colapsados, que ya no hay camas, el mismo que se llama Carlos Camburián, repito, que es el director de Malvinas Argentinas. Repito esto porque eso no es información nuestra de los periodistas, sino que directamente lo dijo el director del Hospital de Malvinas Argentinas. Dice, a mí que me vengan a decir que hay camas, que falta, digamos que hay el 60% de ocupación de camas en terapia intensiva, yo le respondo que en mi hospital estamos haciendo malabares, es textual, malabares para que una señora de 70, de 80 años que está en la ambulancia contagiada de coronavirus poder conseguir una cama. Y él lo que dice es que no entiende cómo hay hospitales públicos que tienen el 100 o el 110%, o sea, están totalmente pasados por la cantidad de camas que están completamente ocupadas, y hay otros hospitales que están rondando el 30 o el 40%, y que por eso también, teniendo en cuenta que ya van 150 y pico de días de cuarentena, no haya una estructura para poder derivar a pacientes de hospitales o de municipios cuyos hospitales están casi colapsados a otros donde hay más camas. Es un tema que realmente preocupa en una semana donde, repito, cifras tanto de muertos como de contagiados en el conurbano, sobre todo en el segundo y tercer cordón, son muy preocupantes. Este tema del pico realmente nadie sabe bien dónde va a pegar la vuelta, o sea, cuánto lejos estamos de tocar el pico de contagiados y de muertos. Está claro que la curva se está empinando cada vez más, sobre todo en muchos municipios de los más pobres que hay en el conurbano bonaerense, más allá de que también hemos acá hablado y muchas veces de que el coronavirus está entrando y fuerte y pegando en municipios ya del interior de la provincia de Buenos Aires. Temas para seguir charlando, nos vamos a una pequeña tanda y vamos a volver también con cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque suele pasar en la Argentina. Cuando hay muertos, cuando hay contagiados en una pandemia que
realmente en la Argentina se está extendiendo mucho más que pasa en la inmensa mayoría de los países del mundo, se mete la cola de la política y la cola de la grieta. Hablábamos ayer de lo que fue las palabras del propio presidente contra Mauricio Macri, que dijo el presidente que Macri lo llamó por teléfono y que le dijo que no tome la medida de la cuarentena porque eso y que se muera la gente que se tenga que morir. Eso es lo que aseguró Alberto Fernández que Macri le dijo. Macri, el expresidente, dijo que eso era una falsedad, que era mentira. El propio presidente dijo que la conversación había sido el 21 de marzo, o sea, 1 o 2 días después de arrancar la cuarentena. Es muy extraño que después de tantos días, el domingo, salga con esta declaración. Le contestó Jorge Macri muy fuerte, salió a cruzar al presidente de la Nación, y te lo vamos a comentar en un ratito, porque también empieza ya a verse que se politiza el tema de la salud en la Argentina con un aumento significativo tanto de muertes como de contagios por el coronavirus. Ya venimos. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Los Panqueques Hernán, la leyenda continúa. Los mejores panqueques y hamburguesas en Libertador 1398 Vicente López. Pedidos y reservas 4795-8103. Los Panqueques Hernán, la calidad de siempre, hoy. En la vieja aldea se preocupan por tener siempre los mejores ingredientes para que cocines y disfrutes con tu familia. Ahí vas a poder encontrar todos los días frutas y verduras sabrosas y de calidad. La vieja aldea está en Avenida Maipú 3015, Vicente López. Hacé tu pedido al 4794-2668. Continuamos, Marian, con toda la información en esta noche de martes en M20, luchando con la conexión y desde casa, ¿no? Qué lindo tenerte de vuelta, cómo extrañamos el estudio, ¿no? Para que esto no suceda. Bueno, ya lo digerimos, ya vamos varios meses laburando de esta manera y hay que tener paciencia, tolerancia. Bueno, tema político. Cada vez que sucede una cuestión muy complicada en la Argentina, lo mejor es inventar un nuevo fantasma. Agregar un elefante a los problemas. Hay un gran elefante que es el problema de la salud, hay otro gran elefante que es el problema económico, con muchísima gente que produce un trabajo, todo lo que sabemos, y la pobreza. Hay otro gran elefante que es el tema de la inseguridad, pero agreguemos un elefante igual que ellos o más grande para tratar de taparlo, que es el tema político, es el tema de la famosa grieta. Eso siempre sucedió en la Argentina y hasta inclusive hay manuales políticos que recomiendan inventar un nuevo elefante o agregarlo para tapar a otros. Eso es lo que parece ser que hizo el gobierno nacional el fin de semana. Agregar el elefante de la grieta, y quizá una manera que llama mucho la atención, que es el tema del domingo. El propio presidente de la Nación, casi de la nada, en una entrevista radial, dice que Macri lo había llamado a principios de, el 21 de marzo, o sea, 2 días después de haber anunciado la cuarentena. O sea, saltó con un tema el 21 de marzo que nunca dijo nada, y él, el propio presidente, dice que Macri lo llamó
y le pidió hacer la cuarentena y que le dijo que se mueran los que se tengan que morir con el tema de la pandemia. Obviamente Mauricio Macri después los desmintió y empezaron los funcionarios de un lado y del otro a salir a contestar. Esto, cuando se arma toda esta polvareda, es evidentemente para tratar de tapar otros temas que vienen preocupando y mucho. O sea, que la gente que empieza a dudar y decir, che, mirá que seguimos con los muertos cada vez mayores, ya pasamos al famoso Suecia, ¿te acordás cuando nos comparaban con Suecia? Es muy probable que lleguemos a los 10.000 muertos, no en mucho tiempo. La curva que se empieza a empinar en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, como hablábamos en el primer bloque, en el segundo y tercer cordón del conurbano, y complicaciones. Y también los temas de los runners y los temas del deporte. Volvieron los deportes, Santo, ayer en la provincia de Buenos Aires. Como sabemos, ayer hablamos, pasamos muchas imágenes, ahora estamos viendo algunas de ellas, con gente que volvió, por ejemplo, al río. El río retomó su vida por los deportes acuáticos. Deportes náuticos, sobre todo, efectivamente, en Perú Beach, en Punta Chica, en Tigre, en diferentes lugares donde ya la gente puede salir a hacer deportes individuales. Ahora, ¿por qué los runners no? Digamos, volvemos con el tema de siempre, sí, ¿no? se mantiene esto, ¿no? Pero y la propia provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ayer, la gente está haciendo running. O sea, bueno, es una realidad. Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de Axel Kicillof, cuando ayer los periodistas le preguntaron, pero ustedes anunciaron que vuelven los deportes individuales, inclusive anunciaron el atletismo, ¿por qué no los runners? ¿Por qué muchísimos municipios que ven la General Paz como límite con la capital federal dan 2 pasitos y se van a correr allá? Inclusive corren y no son multados. ¿Por qué no hacer la verdad? ¿Por qué no terminamos con la hipocresía de decir que no está permitido pero todo el mundo lo hace? ¿No? Y empezamos a hacer las cosas en serio. Y si vemos que todo el mundo lo hace y que no está controlado, hay que controlarlo. Y tratar de que la gente, de una manera, si pasa igual, tratar de educar a la gente, que es lo que deberíamos tener. Cosa que en la Argentina estamos acostumbrados a que las cosas por sí solas se impongan y que vivamos la mentira, no la hipocresía. Carlos Bianco siguió diciendo, ojo que el tema del tenis no es que 2 personas, si están aburridas un fin de semana, puedan salir a jugar al tenis. Es lo que dijo textual Carlos Bianco ayer al periodismo. Entonces, ¿cómo es? ¿Vuelve el tenis o no vuelve el tenis? Si volvemos, bueno, tenemos supuestamente, que ser obvio. Hasta los deportes individuales estaban autorizados y en el tenis hasta 2 personas. No, sí, está autorizado, pero es lo que dijo Carlos Bianco. La misma persona, o digo, el mismo gobierno, recordemos la provincia de Buenos Aires, que Goyan, el ministro de Salud, hace una semana decía que la pelotita de tenis transportaba el virus, ¿te acordás? Y por eso no podía habilitar el tenis. Ahora lo habilitan en el peor momento, con las muertes que hubo ayer y los contagios, ni que hablar obviamente de lo que se dice en esta curva empinada. Por eso estas cuestiones y decisiones que muchas veces chocan y que nos confunden a todos, repito, en el peor momento de la pandemia, en una cuarentena que en el mundo no tiene espejo. De esta manera llegamos al final, María. Nos volvemos a encontrar el jueves a las 21 horas en M20 con mucha información. Como siempre, cortando rápido. Chao, nos vemos el jueves.